Buenas tardes a todos y todas. Bienvenido a este nuevo ciclo, pues la segunda etapa de este ciclo sobre como periodismo en tiempos de coronavirus. Hoy estamos con Florence Panussian otra vez esta semana para seguir hablando de este tema y vamos a ver específicamente las poblaciones indígenas esta vez. Y nos acompaña también Juan Barreto, el responsable de fotografía en Colombia. Así que Raúl Arboredo, otro fotógrafo de la agencia Agence France Presse, AFP. Y pues le dejo la palabra a Florence. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy le vamos a presentar reportajes que hicimos sobre los indígenas, tanto en Bogotá como en la Amazonia, y le vamos a explicar los desafíos que representaron esos reportajes en tiempo de coronavirus. Nos pareció interesante hablar de los indígenas porque bueno, representa una parte de la población de Colombia que es una minoría, son 1.900.000 personas, pero que son muy importantes en la cultura, en la diversidad cultural de Colombia, y que son poblaciones particularmente vulnerables en ese tiempo de pandemia porque, bueno, muchos viven en zona muy apartada, donde no hay un sistema médico muy desarrollado, padecen de falta de agua, de desnutrición, de exposición a la tuberculosis, lo que le hace mucho más vulnerable que la mayoría de la población, además de lo que el primer reportaje que le voy a mostrar sobre los indígenas que viven en Bogotá, desplazados por el conflicto armado y que en algún momento se encontraron en la calle expulsados de sus viviendas. Entonces le voy a compartir, le voy a mostrar esos reportajes en unos sitios de medios que son clientes de France Presse, que así van a poder ver que también los clientes de France Presse están en toda parte, como es una agencia internacional. Entonces, aquí tiene este reportaje con las fotos de Raúl, que son de indígenas en Vera, que estaban en el Parque Tercer Milenio, en el centro de Bogotá, porque le habían echado de sus casas. Y durmieron en la calle con los niños. Bueno, este reportaje fue en abril y fue al inicio de la pandemia, y ahí se puede ver que muchos ni tenían máscara. Entonces, para nosotros fue un desafío bastante grande de acercarnos lo suficiente a la gente para intercambiar con ellos, para entrevistarlo, y al mismo tiempo respetando las precauciones de distancia y de bioseguridad. Y ahí las fotos son indígenas Huannan, que son del Pacífico y que están desplazados en Ciudad Bolívar. Y ellos viven confinados en una casa de Ciudad Bolívar y están, bueno, enfrentando muchas dificultades porque esa gente normalmente vende sus artesanías en la calle y por el confinamiento no pueden salir. Entonces era bastante complicado porque entramos en esa casa donde vive distintas familias, como unas 30, 40 personas de todas las edades, y no había modo de guardar distancia, y era muy difícil porque entrar en la casa era un corredor y después nos encontramos todo en la terraza arriba de la casa con esas mujeres que nos mostraron sus artesanías. Y de esa gente, bueno, yo quedé un poquito en contacto con ellos, y de los Huamnan había un señor mayor de 70 años, ciego,
era el mayor, era el anciano de la casa y me enteré la semana pasada que este señor murió del COVID. Tenía problema de corazón y se contaminó y con la fiebre convulsionó y se murió. Entonces, esto también es una cosa que nos afecta emocionalmente los periodistas porque nos toca cubrir historias así que son duras. Bueno, aquí es la misma nota de un sitio de otro cliente de France Press, pero que decidió poner otra foto para ilustrar la nota. Y también tenemos cliente en Colombia como Semana, que también eligió su foto. La primera que le mostré está la edición del servicio web multimedia de France Press. Entonces, eso significa que son editores de France Press que decidieron armar la nota con esas fotos y la distribuyen a unos sitios que tiene este servicio que es como un diario internet ya listo para publicar. Y en este reportaje hicimos un video que le voy a compartir ahora. La pandemia del nuevo coronavirus los encontró lejos de casa. Los indígenas colombianos que viven en Bogotá no pueden trabajar, pero tampoco volver a sus territorios debido al confinamiento. Muchos de ellos llegaron a la capital huyendo de zonas de conflicto. Y los pueblos indígenas no estamos en territorio es debido a que nuestros territorios hay confinamiento, hay un tema todavía de reclutamiento, el conflicto armado está vivo en los territorios y no hay garantías para regresar. Bogotá comenzó a aplicar las medidas de aislamiento el 20 de marzo, 5 días antes de que se extendieran a todo el país, al menos hasta el 11 de mayo. Disculpa. Colombia supera los 4.000 casos confirmados de COVID-19, más de 200 de ellos fatales. Hoy estas familias llevan sin vender casi un mes, más de un mes, no han podido vender nada de sus productos. Por lo tanto, las familias empiezan ya a sufrir necesidades como de pago de arriendo, servicios públicos y alimentación. A la precariedad económica se le suman las carencias en la educación. Debido al cierre de las escuelas, los niños deberían estudiar a distancia, pero muchos indígenas no tienen acceso a una computadora en casa. Según la UNESCO, la mitad de la población escolar en el mundo, unos 826 millones de alumnos, están en la misma situación. Los niños no han estudiado por falta de los computadores, porque solo un celular no alcanza. Por ejemplo, yo tengo 5 hijos y no alcanza para hacer las tareas. La Organización Nacional Indígena de Colombia alertó además sobre la vulnerabilidad de sus comunidades al virus. En Bogotá, varios se han enfrentado al desalojo, pese a que se prohibió a los propietarios hacerlo durante el confinamiento. Muchos han tenido que dormir a la intemperie, exponiéndose al frío y ahora, además, al coronavirus. Bueno, bienvenido a los que acabaron de conectarse. Ahora creo que voy a dejar la palabra a Raúl para que nos explique como fotógrafo. Los pueblos indígenas mexicanos buscan evitar la propagación del COVID-19 en sus territorios y ponen en práctica estrategias propias y conocimientos ancestrales para enfrentar el coronavirus. Disculpa. Voy a dejar la palabra a Raúl para que nos explique justamente que él me acompañó, hizo las fotos de ese reportaje sobre los indígenas en Bogotá y qué tipo de dificultades, cuáles son los cambios de hacer ese tipo de historia, de cubrir ese tipo de historia ahora con lo que era antes de la pandemia. Buenas noches a todos. Gracias por asistir. Veo muchos conocidos. Igual, bueno, me presento. Soy Raúl Arboleda, reportero de la Agencia Francesa de Prensa, ya con casi 20 años de experiencia en el medio, cubriendo de todo un poco en este continente.
Bueno, no, yo pienso que finalmente el tema ahorita de los indígenas y de todo esto como nos cambió la vida como reporteros ha sido, final, pues, ha sido un 60 grados, se puede decir. Ya salir con las medidas de protección, bueno, eso ya es algo que no lo pensábamos antes, ¿verdad? Como pienso que a todos nos cambió. Finalmente, bueno, cuando empezamos cuando empieza la pandemia, bueno, empezamos a ver otros países y con nuestros compañeros, con aquí presente algunos, empezamos ya a hacer reuniones, a tomar medidas de cómo íbamos a hacer el cubrimiento, ¿no? Ya a enfrentarnos a este nuevo reto, que quizás ha sido algo que nadie lo esperaba, ¿no? Bueno, finalmente, el tema de los emberas, de los emberas, de los indígenas en general, ha sido en el país, en gran parte de la región ha sido muy complejo, ¿verdad? Quizás acá los emberas los vemos cotidianamente en las calles, tirados, pidiendo limosna, algunos hacen danzas por algo que finalmente salen de sus comunidades por el mismo conflicto, ¿verdad? Donde es triste verlos en la actualidad, ¿no? O sea, siempre están arrumados, uno siempre los ve ahí como si fueran, no sé, personas no gratas para algunos, quizás. No sé cómo los ve la población. Bueno, Raúl, cuando... técnicamente, cómo te organizaste? ¿Qué cambió técnicamente en términos de foto para...? No, bueno, finalmente ya nos toca tener protección. Quizás ya hoy en día nos ponemos trajes, guantes, máscaras, gafas, y los que usamos las gafas, los reporteros, mucho contacto, finalmente estamos todos los días buscando el COVID, por decirlo. Bueno, y para los Emberas fue muy complejo, en ese momento no estaba como tan fuerte quizás el tema, mucha gente no creía lo del COVID, ellos estaban sin protección, para nosotros fue algo muy complejo entrar a esa casa en Ciudad Bolívar, ya que bueno, sabemos Ciudad Bolívar es una de las ciudades barriales más complejas que tiene Bogotá, sin duda alguna, y bueno, y verlos hacinados allá, eso era para nosotros tres, bueno, con Juanes que entramos a hacer video y Flor, fue era algo complejo finalmente. Por más que quisiéramos tener distanciamiento, siempre terminábamos todos unidos. Pues bueno, yo pienso que finalmente esto va a ser parte de la convivencia que vamos a tener con el COVID, y es que, digo yo, no sé en qué momento nos va a tocar o no sé, pienso, sorteamos muchas situaciones y lo de los Emberas fue muy complejo, ¿no? Ya verlos también en la calle otra vez, durmiendo en la intemperie, ¿no? Es un tema, no sé, pienso que toca tomar medidas finalmente. Gracias, Raúl. Lo que le propongo, le voy a compartir ahora el segundo reportaje sobre los indígenas, que esto fue en el Amazonas y que lo hicimos a distancia porque no se puede viajar, porque el Amazonas, bueno, la única manera de llegar ahora es en avión y avión no hay. Entonces nos tocó encontrar lo que se llama un stringer allá, que es una persona que trabaja con nosotros de manera puntual, y fue una chica que nos ayudó muchísimo con sus imágenes, tanto en video que en foto. Y entonces después le dejaré la palabra a Juan Barreto, el fotógrafo, el jefe de la foto para Colombia, que nos explicará cómo le tocó capacitar a esa chica a distancia, le tocó explicarle lo que es una foto de prensa y también cómo recuperar el material, porque la conexión era pésima, bueno, todo esto. Y después de esto, le propongo de abrir el espacio a pregunta-respuesta, de hacer algo más interactivo, porque no somos tampoco profesores para hacer una charla así de una hora solitos. Entonces, le voy a compartir ahora el otro reportaje.
Entonces, este reportaje, ahí ven, que se publicó también en los sitios web que son clientes de France Press. Aquí es El Observador, que está en Uruguay. Entonces, con algunas fotos de archivos también de Raúl. Pero tuvimos imágenes de esa chica, de Tatiana. El Amazonas colombiano sufre por la pandemia de coronavirus. Este departamento limítrofe con Perú y Brasil tiene la tasa más alta de infección por número de habitantes en el país. De los 10 primeros casos detectados en Leticia, la capital departamental, 5 fueron importados de Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro minimiza la gravedad de la enfermedad. La infección llegó por las fronteras, a través del inmenso río Amazonas y a través de la comunicación y vivencia que hay con los hermanos brasileños y peruanos. Esto hace que el ciclo de la infección empezara un poco más acelerado que en el resto del país. Autoridades de control, médicos y ONGs han denunciado la precariedad del sistema de salud en Leticia, donde viven más de 76.000 habitantes. Solo hay un hospital público que no tiene unidad de cuidados intensivos. La pandemia va a ser peor en este departamento, aunque nosotros de pronto no lo aceptemos, pero sí debemos de tener más cuidado y prácticamente, como le digo, debemos de mirar y despertar, porque las muertes van a ser grandes. En la hacinada cárcel de Leticia, las autoridades temen que se les salga de las manos un brote detectado dentro del penal. Según un responsable del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, cerca de la mitad de los presos están contaminados. No contamos con insumos médicos, no contamos con suficiente personal, tanto de custodia como profesionales médicos para atender esta situación. La infraestructura es precaria, tenemos una infraestructura vieja, obsoleta. Con más de 500 fallecidos por el nuevo coronavirus y alrededor de 13.000 contagios, Colombia mantiene la mayoría de su población confinada desde el 24 de marzo, 2 semanas después de detectar el primer caso. Bueno, voy a parar esto. En plena pandemia de coronavirus, un solo... Entonces, bueno, cuando iniciamos el primer reportaje sobre los indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia tenía tres pueblos de los 115 que hay en Colombia afectados, y había 6 contagios. El balance de ayer nos dio 44 pueblos afectados, casi la mitad de los pueblos indígenas que cuenta Colombia, con 1.175 contagios y 38 muertos. Entonces, por supuesto, cuando compara con la cifra global de Colombia, le puede parecer poco, pero hay algunos pueblos indígenas en Colombia que cuentan 80 personas o 300 personas. Entonces, en esos pueblos, si llega el COVID, el pueblo entero puede desaparecer. Y es lo que preocupa también Amnistía Internacional el 17 de abril y otras organizaciones internacionales llamaron al gobierno a tomar medidas urgentes para los indígenas, en términos de salud, de alimentación, porque están muy amenazadas por sus condiciones de vida, de lugares muy apartados como la gente que vive en el Cauca o que vive en la Guajira o que vive en el Amazonas, que son las comunidades indígenas las más afectadas, donde hay una falta de recursos médicos.
Entonces ahora lo que le propongo es a Juan Barreto de hablarnos de cómo pudo recuperar fotos de esa zona tan apartada que es Leticia en aquel momento, en este momento. Hola, buenas tardes. Soy Juan Barreto, coordinador de foto de AFP Colombia. Antes estaba en Venezuela del 99 hasta el 2018 y luego estoy ahora acá en Colombia. Bueno, como uno bien sabe que ya con el tema del coronavirus uno no puede, ya los reportajes se hacen a distancia y en este caso ingeniársela y buscar quién puede apoyar con el trabajo en los sitios donde no tenemos ningún tipo de personal, ¿no? Que no conocemos a nadie o no tenemos a nadie y ahí ya nos convertimos en buscadores de talento en este caso, ¿no? Ahí conseguimos una chica, Tatiana, sí, ella, interesante porque ella no es sí, es fotógrafa, le gusta hacer fotografía, pero no tiene experiencia ni nada de fotoperiodismo ni periodismo. Ella es chef de profesión, está en esa zona porque, bueno, se casó con un extranjero, se fueron a esa zona, él también tengo entendido que es igual chef, y ellos están allí aprendiendo de la cultura para su profesión, ¿no? Y bueno, y hablando con ella, luego de un compañero con Juanes de video que la consiguió, me pasó el número y hablando con ella un poco sobre qué necesitamos sobre este reportaje, explicándole a ella varias veces qué queríamos, ¿no? Y también explicando que había que mantener un poco el distanciamiento social, etcétera, y un poco sobre todo el tema de cómo hay que trabajar y para en este caso, ella no se vaya a contagiar tampoco, ¿no? Pues desde la oficina se le mandó todo el material de prevención, gafas, lentes, guantes, etcétera. Y bueno, y comenzar con ella a hacer desde cero esta clase virtual, ¿no? Por la mala comunicación que hay en la zona, ella me mandaba las imágenes por WhatsApp, yo le mandaba nota de voz, le mandaba algunas imágenes que podía tomar como ejemplo, hasta que, bueno, fue adaptándose y estuvo muy bueno, a pesar de que las imágenes llegaron muy comprimidas, muy poco, no tan grande como lo esperamos, pero resultó y funcionó muy bien, que tuvo muy buenas publicaciones. Fueron muy buenas, nada más estábamos acostumbrados a ver lo que mandaba Brasil, pero ya del lado de Colombia no teníamos nada. Y bueno, quiero compartir un poco las imágenes que ella manda desde el principio y es interesante porque como ella ahora cambió su forma de cómo fotografiaba a cómo lo está haciendo ahora y está interesante. No sé si por acá voy a compartir algunas imágenes, ¿me permiten? No sé si ya están, la pueden ver, si la están viendo. Sí. Ok. Bueno, este es un ejemplo de cómo ella ha ido cambiando un poco su profesión, ha ido también cómo ella está viendo a través de su cámara, explicarle para qué funcionaba cada lente, explicándole qué podíamos obtener, qué se puede hacer y cómo se podía ilustrar un poco la situación que está viviendo Leticia en ese momento, ¿no? Ella poco a poco fue, después de tantos intentos, bueno, como digo, es ensayo y error, ¿no? Algunas funcionan, otras no, otras tratamos de recuperarla. Y es interesante cómo ella de alguna manera empezó a mostrar lo que ella está viendo a través de su profesión, cómo ella ve el tema COVID, ¿no? Y cómo se ha ido acostumbrando ahora a todo esto, ¿no? Ella misma ha ido empezando a buscar las problemáticas que tienen en la comunidad donde ella conoce y, por ejemplo, acá en esta foto, interesantísimo, que llevan a un paciente en una camilla hecho con tubos PVC, plástico y guantes de cocina, que para nosotros, o sea, si no estás en el lugar, no tienes ni idea cómo la están viviendo ni qué pasa, ¿no? Y ella poco a poco nos ha estado mostrando esto, ¿no? Igual pasa con los indígenas,
cómo después de tantas pruebas ella nos los muestra, y súper interesante porque se ha ido involucrando también poco a poco, ¿no? En la historia de cómo ella quiere, ella de alguna manera también quiere que vean cómo, cómo los indígenas o cómo ella los ve, pero ella quiere mostrarlo de alguna forma, ¿no? Y está bien. Puse esta porque estas son la manera como le explicó Raúl, cómo trabajamos nosotros ahora con el tema del COVID, ¿no? Todos los trajes que uno manda, ese fue el traje que se le pidió, que se le mandó a ella igual, que fueron gafas, lentes, guantes, así como está para poder hacer el trabajo, ¿no? Porque de alguna manera hay que cuidarlos, ¿no? Y hay que cuidarlas también a los stringers. De hecho, que no sean de nómina FP fija, pero como trabajan para nosotros, para la FP, tienen que tener toda la prevención, en este caso para el COVID, ¿no? Perdón, se volvió a repetir. Bueno, y es interesante lo que digo, ¿no? Cómo la gente se está reinventando, cómo hay que reinventar otra vez el trabajo. Lugares que anteriormente uno iba, hacía un plan, tomaba un avión, ya no, ya eso por ahora se acabó, por ahora ya eso no existe, por ahora hay que buscar, como digo, ayuda, como nos ha pasado con varias notas que hemos estado realizando, y es interesante que la gente de alguna u otra manera se está reinventando, ¿no? En este caso ella está muy contenta porque se está reinventando de alguna u otra forma, y no es la primera, entonces ya la tenemos haciendo más trabajo. Hay otros assignments, otras que se le ha pedido, y ella misma está contenta, está aprendiendo algo nuevo. Ya lo sabía, pero ahora está aprendiendo algo nuevo, que estoy seguro que después de esto no va a salir más de la fotografía del periodismo. Yo creo que la cocina la va a dejar a un lado y se va a dedicar al fotoperiodismo. Pero bueno, es así como trabajamos a través de la distancia, ¿no? Con la agencia. No sé si quieran decir algo más. Bien, por ahora esto llegó hasta acá. Gracias, Juan. Bueno, nos queda como una media hora, entonces le propongo que ahora pasamos a las preguntas. Si tienen preguntas sobre el trabajo de los fotógrafos, el trabajo de la France Presse, AFP en general, estamos a su disposición. También está conectado con nosotros Juan Restrepo, que es el videasta, y Guillermo Muñoz, que es nuestro técnico, que es el encargado, el gran jefe de toda la parte técnica, y que tuvo un desafío grande de cosa que nunca había hecho, de encontrar todos los trajes de protección, las máscaras. Me hizo probar no sé cuántos modelos de máscaras. Bueno, estamos aquí a su disposición para contestar sus preguntas. Si yo quisiera hacer una pregunta, si es posible. Por supuesto. Lucía, mucho gusto. Me metí por medio de la Alianza Francesa, yo era profesora de allá, y mi interés es saber, bueno, pero qué se está haciendo realmente por la salud y por la salud de los indígenas, de Leticia y de todas partes. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer, aparte de informar? ¿Qué se podría hacer por ellos? Yo creo que, bueno, el trabajo de los periodistas, como usted lo dijo, es informar. Nosotros estamos aquí como un medio, un intermedio entre una historia que existe y la gente que la quiere leer o que la quiere ver. Y yo creo que nuestro trabajo es esto, es de contar lo que está pasando, contar la historia humana de la gente, de lo que está viviendo la gente, pero después depende de cada uno de tomar la decisión adecuada como particular. Si quieren ayudar a una organización, nosotros le permitimos saber lo más posible lo que está pasando, y por eso que los medios es una parte importante de la democracia, porque esto le permite a la gente tener sus propias ideas y tomar sus decisiones en función de lo que se informa. Yo quisiera saber cómo, porque aquí la realidad es distinta en Bogotá de lo que es en el Amazonas.
Es decir, ¿cómo está la situación, digamos, de ayuda nacional, del gobierno nacional en relación con Amazonas? Se habló mucho pues, de que se había enviado un avión con personal médico, etcétera. En la realidad, ¿qué pasa? Es decir, en materia de salud allá. Bueno, ahora Bogotá, el Caribe y la Amazonas son las 3 zonas de Colombia las más afectadas por el COVID. Y como lo vieron en las fotos que le mostró Juan Barreto, y es una falta de recurso médico, es una falta que hace que la gente también, bueno, no confía en la estructura porque la estructura es muy débil, es muy pobre. Sí, pero no vimos ahí como, digamos, ya en el hospital, ya la situación, cómo está. Es decir, que así ¿qué vieron a través pues, de las personas que estuvieron? Bueno, yo creo que ustedes vieron esas fotos donde se ve los enfermeros transportando a una persona en una camilla totalmente improvisada. Y yo creo que esto bueno, ilustra mucho lo que se debe tener en el hospital mismo. Y no entramos, por tema de precaución, no entramos en todos los hospitales ahora. Cada vez que armamos un reportaje en un hospital, en un cementerio, en un crematorio, en una morgue, tenemos que tomar precauciones más drásticas y además no podemos ir sin la autorización previa de la redacción en jefe. Porque la idea, y como lo dije la semana pasada, un periodista muerto no sirve. Entonces, la idea no es de tomar riesgo para contaminarnos. Entonces, y yo creo que cuando hemos mostrado un hospital en una ciudad desarrollada, que lo tiene todo, y en una zona muy apartada, como lo hicimos en otras ocasiones, ya lo hemos mostrado casi todo. Porque un hospital rico y un hospital pobre, bueno, al final se parecen mucho. Y nos parece más interesante centrar en lo humano. Y además no somos un medio nacional. No es, nuestra misión no es de focalizar sobre lo que está haciendo Colombia para sí misma, sino demostrar al exterior lo que puede interesar a la gente de afuera. Florence, ¿cómo estás? Mi nombre es Liliana. Yo estuve en la sesión pasada. Yo te quería preguntar a ti o a Barreto, ¿cómo manejan ustedes el hecho de que, por ejemplo, cuando le toman fotos a los indígenas, para poder hacer uso de su imagen? Es decir, cuando yo voy a un sitio y le tomo una foto a alguien, pues debo pedir autorización para poder publicar su foto. Eso se le explica a la persona que va a tomar la fotografía, en este caso que nos comentaba Barreto de la chica que estuvo en Leticia, si se le explicó esas implicaciones legales o esa autorización se concede ahí mismo o tienen que llenar algún formato, ¿no? Pues digamos desde el punto de vista un poco tal vez legal, pero para uno saber un poco, porque pues un poco ajeno al tema, ¿no? Pero si de pronto, para hacer uso de la imagen, es decir, si yo tomo la imagen un líder... Liliana, en términos de adultos, dime. A partir del momento que fotografiamos o entrevistamos adultos, ellos dan su consentimiento, no tenemos que firmar nada. Hacemos firmar una autorización legal cuando se trata de menores. Cuando se trata de menores, antes de entrevistarlos o de hablar con ellos o de fotografiarlo o de filmarlo, de grabar, le hacemos firmar al adulto, al padre, a la persona que cuida a ese niño, una autorización legal. Pero cuando entrevistamos y fotografiamos a adultos, tomamos en cuenta que son adultos y que nos pueden decir que no. Ok, esa era mi pregunta. Gracias. Tengo una pregunta en el chat
cuáles son las herramientas que los periodistas han tenido, tienen que implementar para cubrir ahora en medio de la pandemia. Bueno, yo creo que ya lo explicaron un poco, lo explicaron muy bien los fotógrafos. Bueno, vamos con máscara como todos, pero también en sus casos van con gafas, van con máscaras especiales que son las N95, más, que te protegen más, y traje, y toman todas las precauciones, mucho más precauciones cuando se acercan a lugares o a personas que pueden ser contaminadas. Cuando estamos en un ambiente más, yo diría más normal, ahí nos limitamos a guardar distancia y a tener la máscara y a desinfectar los equipos. Por ejemplo, si prestamos un bolígrafo, lo pasamos con alcohol después. Ellos pasan sus equipos, también desinfectan sus equipos. Pero en esto quiero dejar la palabra, si está de acuerdo, a Guillermo, porque Guillermo, el técnico, le va a explicar mejor lo que le tocó comprar, lo que le tocó probar para ayudarnos a protegernos en esa pandemia. Guillermo, tiene que abrir tu micrófono. No te escuchamos. Ahora. Ahora sí. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, en realidad fue un trabajo muy coordinado con Montevideo y Florence, aquí en Bogotá, que yo era el encargado de comprar todos los equipos, pero conseguí una gran persona que probara más que todo las máscaras. Entre los dos decidíamos si servían o no servían, ¿sí? Al comienzo fue un poco complicado porque estas máscaras eran muy difíciles de conseguir, más que todas las N95. ¿Sí? Fue un trabajo también que colaboró muchísimo Juan Barreto, que fue el que encontró un sitio donde compramos las primeras 300 máscaras. Después los trajes, fueron muchos sitios donde fuimos a visitar y por fin encontramos uno que nos garantizaba un traje desechable con todas las normas que exige en este momento y el cual procedimos a comprar 300 trajes, ¿sí? Que ahora tenemos lo mismo que los primeros gels antibacterial, los compramos nosotros a través de Mercado Libre, que fueron muy costosos, se demoraron mucho tiempo en llegar, pero al fin los logramos tener. Y una gran desilusión, por decirlo así, de unas máscaras que nos enviaron a nosotros desde México. Estábamos esperanzados en que eran unas máscaras buenas, que nos habían garantizado que eran N95, y cuando llegaron aquí a Colombia, después de 20 días de estar sufriendo, con aduana, con todo, nos dimos cuenta que eran unas máscaras que realmente no servían para este fin que necesitamos. Procedimos nosotros a seguir comprando y cada día iba bajando un poquito el precio. Hasta el día de hoy, que me mandaron una cotización para que comprara 1 millón de máscaras a 700 pesos de protectores, máscaras quirúrgicas a 700 pesos cada una, pero tenía que comprar el 1 millón de máscaras. Por lo tanto, desechamos esa opción. Es mucho. Sí, mucho. Y el otro problema que tuvimos al comienzo fue para mandar las máscaras a Leticia, mandar los equipos de seguridad a Leticia. A Medellín no tanto, porque Joaquín era un tipo que muy ordenado, tenía ya su propio equipo, lo mismo que Luis Roballo en Cali. Luis Roballo y Joaquín están conectados. Sí, fueron muy eficientes con eso, y ellos lograron tener máscaras antes que nosotros, e inclusive Joaquín nos envió unas máscaras aquí a Bogotá, ¿sí? Y otro un poquito medio complicado fue hacerles llegar estos equipos a los stringers de foto y video en Cúcuta, porque temíamos que la frontera iba a ser un polvorín y necesitábamos urgente suministrar estos equipos. Y es así que ahora tenemos un stock bueno en la oficina para los periodistas, y a medida que lo requieren nosotros vamos surtiendo cualquier elemento de seguridad que tenemos. Gracias, Guillermo. ¿Otra pregunta? No sean tímidos. ¿Nadie? Bueno.
Bueno, mira, soy Aglaía. Quisiera preguntar, ¿cómo está conformado el equipo de la France Press aquí en Colombia? ¿Cuántos periodistas son? Y también quiero preguntar si toda esa información que mandan fuera se la comunican aquí también a las autoridades que debían tomar medidas. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, aquí somos en una oficina en Bogotá, somos 5 periodistas de texto. La mayoría son colombianos, escriben en español. Yo soy la única que escribe en francés y me traducen, y yo les traduzco a ellos. Tenemos 3 fact-checkers que están encargados de hacer la verificación de las informaciones, de todas las falsas informaciones que circulan por las redes sociales, tanto para Colombia, para Ecuador, que para Venezuela desde Bogotá. Y después tenemos fotógrafos, tenemos entonces a Raúl y a Juan Barreto en Bogotá, Luis Roballo, que está también conectado en Medellín, y Joaquín Sarmiento, que en Cali, perdón, y Joaquín Sarmiento, que está también conectado, que está en Medellín. Y tenemos entonces a Guillermo Muñoz, el técnico, y a Gloria Correal, que es la administradora, y una comercial. Entonces somos unos 13, 15 personas ahora, creo, al total, porque los fact-checkers se agregaron hace recientemente. Y además tenemos una red de lo que se llama Stringer, que son los periodistas que colaboran con nosotros, como la Tatiana y Leticia, de manera puntual, cuando es necesario, cuando pasa algo en su zona. Y esas personas las pagamos a la pieza. En cuanto a la distribución de las informaciones de AFP, bueno, AFP es una agencia internacional que tiene miles de clientes alrededor del mundo en 6 idiomas, y desgraciadamente el gobierno colombiano no es cliente nuestro. Nos robó algunas imágenes en algún momento, entonces intentamos convencerlo que nos necesitaba, pero casi todos los medios colombianos son clientes nuestros y ellos también cubren la actualidad, pero también publican nuestras notas. Entonces, entre ellos hay El Tiempo, El Espectador, RCN, Semana, Caracol Radio, Caracol Televisión. Entonces, lo que hace France Press también se puede publicar aquí, pero ellos son clientes, son totalmente libres de publicar lo que le gusta. Gracias, gracias. Con mucho gusto. ¿Otra pregunta? Sí, buenas noches. Yo quisiera aprovechar que hay, por lo que veo, varios fotógrafos, para que el que quiera me ayude como a entender cómo cambió la relación con su objeto de trabajo durante esta pandemia. Pienso en algo tan banal como la propia limpieza, porque evidentemente tiene unos desafíos técnicos poderla sacar a campo y hacer una correcta desinfección, o no sé cómo se llame, pero pues también es algo con lo que ha ido o se ha batallado, se ha ido a muchos sitios, y pues ese proceso de limpieza debe hacerse con mucho cuidado. Entonces, no sé si ya han tenido experiencia de salir y tener que armar y desarmar su cámara para evitar cualquier tipo de contagio. Si me permite, Franz. Sí, Juan, adelante. Bueno, al principio nosotros no teníamos idea sobre la pandemia, ¿no? Habíamos escuchado sobre la pandemia y todo lo que estábamos leyendo. No sabíamos que no íbamos a enfrentar, no tenemos ni idea tampoco ahora, todavía, perdón. Y bueno, a través de la mesa, la regional, a través de la oficina de Montevideo, decidió hacer una reunión con el fotógrafo y, bueno, en este caso con el de video, que estuvieron en Wuhan, ¿no? Que fue el inicio de la pandemia. En este caso, Leo Ramírez, que era el de videasta que estuvo en Wuhan desde el principio comenzó toda la pandemia, y él nos dio unos tips y nos explicó todo lo que le había dicho, todo lo que había pasado
todo lo que había pasado y todo lo que él aprendió en Wuhan, ¿no? Bueno, ahí aprovechamos nosotros también junto con todo lo que ya habíamos visto con el Ministerio de Salud, con toda la publicidad que se estaba dando sobre esta pandemia. Bueno, aprender a cómo limpiar nuestros equipos. Nosotros cada vez que salimos a la calle y antes de montarnos en el carro, por supuesto que nos desinfectamos antes de montarnos en un vehículo. Nuestras cámaras también se le echan alcohol. También tenemos toallitas húmedas que le ponemos alcohol y limpiamos los visores, pues en este caso los visores de las cámaras cada rato, por decir, somos ya maniáticos a limpiarlo no sé, cada un minuto, por decirlo algo, ¿no? Igual la cámara se está limpiando constantemente con este trapo. Después que llegas a la casa, en mi caso, agarro las cámaras y van a un baño que no tiene nada, es un baño solo. En ese baño se coloca todo el material, se llena igual, se desinfecta con alcohol y los lentes y todo se deja allí, nada se toca hasta que volvamos a salir en próxima fecha, ¿no? Como te digo, no teníamos ni idea sobre esto y nos ha tocado aprender en el camino, ¿no? Todo lo que leemos, todo lo que escuchamos es que, bueno, que este virus se contagia a través de las mucosas, lagrimales. Entonces, todo lo que hacemos es eso. Siempre andamos con mascarilla, algunos usamos guantes, otros no, porque los guantes también por sí que los cargas se rompen con las correas de las cámaras, los guantes se le abren hueco, entonces siempre cargamos un gel en el carro donde estamos y igual no estamos lavando las manos con gel, en este caso, o alcohol, cada cierto tiempo, cada 2 minutos. Ya eso depende de cómo te sientas, ¿no? Cuando estás trabajando en la calle, ¿no? Y es una manera de cualquiera de los fotógrafos que está en la calle, ya lo hace, ya es algo automático. Antes de montarte, como dije, antes de montarte en el carro, te llenas de alcohol, los pies, igual haces una foto, regresas, te vuelves a llenar te vuelves a desinfectar otra vez, manteniendo distancia a donde vamos, a la persona que vamos a fotografiar o lo que vamos a ir a registrar. Uno en este caso trata de mantener un poco la distancia. Si no la puedes, tomar la foto y salir lo más rápido que puedas, ¿no? Tratar de usar las gafas también, a pesar de que la cámara siempre las tiene contacto con el ojo, tratamos de mantener siempre las gafas puestas, aunque las gafas también se empañan y ya todo comienza otra vez, se comienza a poner un poco fastidioso el trabajo, pero es la única manera de nosotros cuidarnos, ¿sabes? Es así, es ir limpiando todo cada segundo, cada minuto, y es la única forma que podemos nosotros de cuidarnos. Gracias, Juan. Como lo expliqué la semana pasada, France Press, AFP, para ser una agencia internacional que tiene oficina alrededor del mundo, ha tenido un desafío, es de cubrir esa pandemia a medida que se pasó por el planeta, pero también ha tenido la ventaja de saber desde el inicio lo que estaba pasando. Y lo que contó Juan, Leo Ramírez, que les ayudó a entender todo esto, estuvo en China. Este chico cubrió el inicio de la pandemia en China. Y después, la pandemia pasó en Europa y aprendimos lecciones de nuestros colegas, que fue la ventaja de France Press comparando con un medio nacional que a él le tocó, descubrir todo por sí mismo. Nosotros pudimos tener lecciones de nuestros colegas que ya pasaron por esto y ahí creo que la protección ahora mejoró muchísimo comparando con el inicio, que nadie sabía nada de este virus ni de la peligrosidad del COVID. Hay una pregunta sobre los medios colombianos. Que los medios colombianos, como están transmitiendo información y que tenemos alianza o vínculo. Bueno,
nosotros no tenemos alianza, el vínculo que tenemos con los medios colombianos son clientes, tienen contratos con nosotros. Y entonces reciben todo lo que publica France Press en Colombia y desde otros países del mundo. Algunos reciben los textos, otros las fotos, los videos. Algunos grandes reciben todo y los gráficos también que hace France Press. Pero están totalmente libres de publicar o no publicar. En cuanto a la cobertura de la pandemia aquí, bueno, hay suficientes medios en Colombia, creo, para que la cobertura nos parece bastante completa. Entonces yo creo que publican muchísimo y hasta publican, cuando no están en el lugar, publican material de las agencias como nosotros. Entonces yo creo que no sé qué quería decir por eso, pero tampoco me corresponde juzgar el trabajo que están haciendo los otros medios. Hay otra... Bueno. Y en cuanto a la situación de los indígenas, yo creo que como todas las comunidades de este país y también los afro en el Pacífico, esa pandemia está poniendo al desnudo toda la vulnerabilidad y la desigualdad que hay en muchos países. Y por supuesto que la gente más pobre, la gente que está en la calle, la gente que está desnutrida o que no tiene acceso. Hicimos otro reportaje que le hablé la semana pasada en un barrio donde no hay agua en las casas, donde no hay agua corriente. ¿Cómo lavarse las manos cuando no tiene agua en tu propia casa? Es complicadísimo. ¿Hay otras preguntas? Pues, ¿no hay otras preguntas? ¿No? Pues, muchas gracias, Florence, otra vez, por la... A ustedes por la participación. Gracias a mis colegas que intervinieron, que me ayudaron en esto, para explicar mejor lo que estamos haciendo. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Raúl. Y a todos ustedes por estar compartiendo este ciclo. Acuérdense que la próxima semana será igual a las 6 de la tarde, el jueves, y vamos a platicar. Florence, ayúdame, es de... La semana próxima el tema será sobre los ancianos y el confinamiento muy estricto que le tocó en Colombia, bueno, que ahora se acabó por tutela, pero que era una cosa muy, muy excepcional. Había muy pocos países que aplicaron un confinamiento tan estricto. Entonces hicimos un reportaje sobre esto y para mostrar también para esta población la desigualdad entre los ancianos que están encerrados cómodos en sus casas y que lo tienen todo, y los ancianos que, bueno, no tienen otra que rebuscársela en la calle. Si no, no comen. Y fue un reportaje súper duro también. Siempre es duro de acercarse a gente tan vulnerable, pero en ese tiempo de coronavirus también lo que nos afecta a nosotros, los periodistas, es que estamos cubriendo casi todo el tiempo historias bastante tristes, que en tiempos normales, entre comillas, podemos balancear entre historias difíciles e historias más alegres, que en tiempo de pandemia es un poco complicado encontrar historias alegres. Y en la próxima semana entonces me ayudará, si está disponible, Juan Restrepo, que está conectado, nuestro videasta, para explicar justamente los desafíos que hay en video, que son un poco similares a lo de las fotos, de los fotógrafos, pero distinto también. Hay otras cosas. Va. Pues muchas gracias a todos y pues feliz noche.
Gracias. Noche, hasta luego. Gracias. Gracias.